Para mejorar la representación del alzado utilizaremos básicamente los mismos elementos de opciones que en la planta. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra planta. En este caso ya habíamos hecho una copia de elevación, habíamos denominado oeste. ¿Sí? Y vamos a chequear en el site del proyecto original y con una vista True North, una vista Project North, ¿sí? Vamos a introducir de nuevo algunos árboles o a generar una vista que nos garantice que los árboles que estamos generando son eh, los adecuados, los árboles que nosotros construimos, ¿sí? Entonces vamos a View y vamos a Elevación. En Elevación vamos a colocar una elevación. En este caso está desactivada la opción de elevación y vamos a colocar una elevación en este costado. ¿Sí? Para elegir la cara de visualización o la dirección de visualización, simplemente activamos o desactivamos uno de los laterales y así de esta manera esta elevación va a quedar como elevación sur. Cerramos esta vista y vamos a la nueva elevación creada, que es esta elevación C1. De nuevo en Site, entonces, miren que aquí no estamos visualizando los árboles que nosotros colocamos, ¿sí? Es posible que las vistas por defecto que venían acá pues no tenían esa visualización. De nuevo vamos entonces al Site y sobre esta vista, pronto este árbol no se está viendo, vamos a colocar, a incorporar uno de los árboles creados. En mi caso, yo por temas de presentarlos tengo varios árboles. Vamos a desplegar las familias. Aquí está la familia de planting y aquí hay árbol M, que es el árbol que yo venía trabajando, y vamos a escoger uno de estos. Lo voy a descargar y lo pongo en una vista donde estoy seguro que de acuerdo a mi planta pues lo voy a visualizar. Una de las principales primero confirmaciones es ponerlo alto, ¿cierto? Para que arroje sombras y después ya ajustamos la altura. Vamos a ver entonces si en la vista creada aparece este árbol. ¿Listo? Bueno, algo que había olvidado era darle el detalle Fine. Aquí ya tenemos, porque recuerden que en Medium y en Fine es donde tenemos nuestros árboles. De esta manera ya aquí tenemos garantizado que este árbol está funcionando y es apropiado para la representación. Bueno, vamos a colocar otros árboles, sobre todo por este sector, ¿sí? Para afianzar el proyecto. Volvemos al site y por el costado, a ver, si aquí visualizamos y no cortamos, aquí tendríamos que estar visualizando, aunque no todos los árboles se están representando, entonces puede ser este conjunto de árboles. Vamos a correr este a ver si me sale en mi vista. No, sigue sin salir, entonces ese árbol no, es anterior, no tiene una adecuada representación. Es un árbol M, pues es el mismo, pero una digamos, de las situaciones que aprende a, a torear con este tema es que el árbol debe ser introducido posterior a la creación de la vista, ¿sí? Entonces, si nosotros volvemos
a nuestros árboles. Miren que es el mismo árbol M. En este caso voy a coger uno más pequeñito, lo voy a colocar aquí como en este conjunto, lo voy a elevar para que no me quede enterrado. Voy a ponerlo unos 5 metros porque ven ustedes que la pendiente va hacia arriba, y voy a verificar que en esta vista el árbol ya aparece, ¿vale? Entonces esa es como la recomendación que tenemos que hacer. No vale copiar, lo mejor es eh, elegir, ¿cierto? Introducir el árbol de acuerdo a estas que tenemos acá. Voy a poner otro árbol acá y un tercer elemento aquí para crear este conjunto de árboles. Esto lo elevo de nuevo a 5 metros, luego ya especifico muy bien la altura en la elevación. ¿Sí? Vamos a verificar entonces de nuevo en nuestra vista que el árbol, que los árboles recién colocados aparecen. ¿Sí? Bueno, está por allá atrás. Si lo veo en real frame, aquí están mis árboles atrás. Bueno, tal cual como hicimos con la planta, los primeros elementos es quitar de la visualización aquellos elementos que no queremos que aparezcan. Para los alzados, pues la posición de los ejes estructurales ya no es un elemento determinante en la lectura de la espacialidad, por lo tanto vamos a decirle que oculte toda la categoría. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con los niveles de, de, de las plantas. Le vamos a decir que oculten la vista en la categoría. ¿Sí? Ya empieza a verse mucho más limpio, y como en este caso nosotros vamos a reemplazar la visualización de los árboles RPC que tenemos en esta vista por nuestros propios árboles, vamos a seleccionar todos los árboles. Entonces selecciono uno, como todos son distintos, no los voy a borrar para no afectar otras vistas, simplemente voy a seleccionar todas las instancias visibles en esta vista y ese elemento entonces lo oculto. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo con esta tipología de árboles. Selecciona todas las instancias visibles en la vista, hay uno solo, y oculto el elemento. Para este hago todo el proceso igual. Aquí en esta solo están de a uno. Selecciono todas las instancias visibles. Bueno, aquí hay y los oculto, y lo mismo con este último, le oculto el elemento. Bueno, ya vieron que sí, definitivamente sí quedó más alto de lo esperado. Vamos a colocarlo por aquí. Este igual está sobre el terreno, no sobre los elementos de allá, y este también vamos a ubicarlo aquí sobre el terreno. Ya tenemos un conjunto de árboles, y este realmente no está aquí en este altiplano. Vamos a desplazarlo, vamos a bajarlo. En este caso vamos a ponerlo en altura 1, no quedó muy alto, en -1, -2, y se nos está enterrando un poco, pero bueno, podemos arrastrarlo de esta manera y vamos a verificar su posición real en la planta del site. Está muy al frente. Este realmente es un árbol que está en la parte posterior, y de nuevo vamos a ver cómo venimos con nuestra elevación. Bueno, aquí está desapareciendo. Vamos a chequear algo, y es importante que haya pasado.
Si nos vamos a la planta del site, al seleccionar la vista, vamos a activar esta opción, seleccionar la vista, ella nos indica hasta dónde va el rango visual, ¿sí? Entonces por eso todos estos árboles no los estábamos visualizando. Pues al yo arrastrar, ya le estoy diciendo que desde este punto, desde este corte hacia adelante, me muestre todos los elementos, ¿sí? Cierro y voy a mi elevación. Claro, aquí ya aparecen otro conjunto de árboles que tengo que borrar de nuevo, ya que no estaban visibles en su momento en la vista y por lo tanto no quedaron seleccionados anteriormente. Seleccionar todas las instancias visibles en esta vista, clic derecho, ocultar. Este es uno solo, este es uno solo, tipología, y esta es una sola tipología, ¿sí? No voy a hacer una sección tan grande, de una vez voy a determinar cuál va a ser la amplitud de mi vista, ¿sí? Para el proyecto, donde más o menos quede centrado en la hoja el punto, el foco central del proyecto, y aquí ya lo tenemos, ¿sí? En este momento está en Building Elevation, pero nosotros lo necesitamos en esta categoría. Pues es tan sencillo como clic derecho y decirle que en la tipología de elevación pues se vaya para presentación de tipo de líneas. Aquí ya tenemos y esta la vamos a renombrar como alzado sur, por decir algo, ¿sí? Este va a ser nuestro alzado sur. Ya tenemos bastante limpio. Hay una situación con los RPC que para mejorarlos debiéramos hacer lo mismo que hicimos con los árboles. Ya les queda a ustedes el aprendizaje para quien lo quiera hacer y poner siluetas un poco más de nuestro contexto y más arquitectónicas que estos papelitos que aparecen acá, que son muy adecuados para la representación fotorrealista que veremos más adelante. En este caso, a nivel de líneas, pues no tiene una muy buena representación. Lo primero que vamos a hacer entonces es generar una visual, ¿sí? De profundidad de la, de la imagen, ¿cierto? Del alzado. Entonces por Graphic Options vamos a editar y aquí se nos despliegan toda una serie de opciones que ya las vimos antes. Profundidad, ¿sí? Decimos que nos muestre la profundidad, que nos dé la opción. Entonces esta es una manera como de desvanecimiento, atenuación, que está de cerca a el 100%, lo más lejos. Entonces vamos a decir que atenúe no lo que está cerca, ¿cierto? Sino que empiece a atenuar más o menos en un 30%. Miren que la vista, eh, ahora demarcábamos dónde inicia la vista y dónde termina todo el campo visual. Pues esto es lo que va a atenuar, ¿sí? Va a atenuar desde un 30% más o menos hasta el fondo. Y el porcentaje de atenuación va a ser de un 50% más o menos. A ver cómo se ve, ¿cierto? Entonces empiezan los elementos a veces desvanecidos. No lo aplico mucho, ¿sí? Y además, esto me está quedando en un rango demasiado lejano. Yo necesito que estos elementos de aquí empiecen a verse atenuados. Vamos a ponerlo desde cerca hasta el final. Ok, no se logró mucho la atenuación. Vamos a aplicar las sombras. En este caso vamos a configurar las sombras de la misma manera que teníamos las sombras en planta, ¿sí? Va a corresponder con esa vista, aunque
aquí tenemos la dificultad y es que eh, para esta hora del día, en este caso estamos eh, ya con un sol en la mañana que no nos da muy buena luz. Bueno, aquí se me fue a PM, vemos 1 de la tarde, vamos a trabajarlo en la tarde tipo 5 4 de la tarde, que no me aparezca tanta sombra. Ok. Volvemos a las opciones gráficas. Vamos a decirle que aplique sombras. Esta es unas sombras ambientales que son también muy interesantes, pero sobre todo cuando estamos en una opción de renderizar. Miren que de todas maneras ya empieza a generar un sombreado suave en los. Esto me voy a correr. Estas son las sombras ambientales, ¿sí? Los elementos, voy a quitar la sombra. Estas son las sombras ambientales que va generando el proyecto. Empieza a verse eh, interesante con unos sombreados que, que nos ayudan a sacar el volumen del fondo, ya que no vamos a utilizar un fondo de gradiente ni de nada de estos elementos. Em, continuemos entonces, le aplicamos las son query, show, aquí la atenuación, es que está muy oscura, debo ponerla un poco más clara, claro, darle más luz, ¿sí? No tan oscuro, sino que aquí le va quitando intensidad, porcentaje de intensidad a los elementos. Entonces esto ya me está mostrando como que este volumen está aquí al frente y los demás elementos están lejanos al fondo, ¿sí? La iluminación pues está definida por la característica de la posición geográfica, pero aquí de hecho puedo quitarle peso a las sombras, ¿sí? Aunque tengo esta atenuación que la tengo acá, ¿sí? Si yo le quito la atenuación, miren, si le doy más oscuridad, pues de aquí también empiezo a manejar la intensidad de la sombra. Más contraste, menos contraste, eso va de acuerdo a la búsqueda gráfica que tengan cada uno de ustedes. Y no tan lejano para que no me lo atenúe, que el primer plano no me lo atenúe. Entonces esta iluminación, aquí controlamos la intensidad de las sombras. Vamos a bajar un poco para no perder el detalle de lo que tenemos aquí adelante. La exposición fotográfica, pues eso estará activado cuando hagamos el proceso de render. Y el background, pues en este caso no lo vamos a utilizar, pero saben ustedes que podemos tener un cielo de un determinado color, un gradiente o una imagen. En este caso vamos a hacer una presentación en blanco y todo esto va a aplicar a la hiding, la configuración de hiding. También hay una opción sketch lines y que le genere una silueta con unas pequeñas líneas a todos los elementos, ¿sí? Aquellos elementos que están solo sombreados le aplica una línea, estaba acá, ¿sí? A ver si se la ponemos más grande, a ver si afecta ya algo, ¿no? Sí. Esto es muy útil sobre todo cuando estoy trabajando en los renders, pero en este caso como estamos en línea pues no nos aporta mucho, así que le vamos a quitar este siluetado que me trae los elementos hacia acá, no lo requiero realmente.
Ok, perfecto. Listo. Aquí ya tengo una fachada más o menos decente con una atenuación, ¿sí? Aquí en los árboles están arrojando sombra. Si yo quisiera también que los árboles estuvieran menos presentes, pues una opción que tengo es override para todos los, eh, en este caso voy a seleccionar estos tres elementos y le digo que todos estos tres elementos me aparezcan con un halftone. Siguen estando en un plano lejano, este está atenuado por la, por la, por la profundidad de campo, ¿sí? Pero aquí ya aparecen estos elementos, miren que me oculta, ¿cierto? Se ve que el árbol está adelante y no solo un dibujo. Esa es la bondad de haber utilizado un ítem de detalle para lograr esto. Ahora vámonos con las opciones de Visible Graphics para poder transformar algunas cosas que necesitamos realmente visualizar. Observen que los vidrios están apareciendo con una convención, ¿sí? Que a mi parecer no es muy adecuada, aunque es una convención universal sobre cuando se representa un vidrio en alzado, pero aquí para este tipo de plantas pues es muy técnico y no lo quiero, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar todos estos elementos, clic derecho, gráficos y le digo, primero que todo es que seleccione todas las instancias visibles en la vista, así me selecciona toda esta fachada y le voy a decir que las opciones gráficas para estos elementos, ¿sí? Puedo hacerle varias cosas. La primera es que es vidrio, pero lo estoy viendo opaco. Entonces vamos a darle un poco de transparencia, más o menos un 10%. Ya con un 10% de transparencia, ya realmente aparece como una ventana que nos deja visualizar el interior. Lo otro que vamos a hacer es por las opciones visibilidad gráfica de los elementos. Esta es una, perdón, primero vamos a detectar qué elemento es. Nos dice que es una ventana. Entonces, por las opciones de visibilidad, vamos a las ventanas y aquí por dentro se despliegan todos los elementos de visualización de los componentes que tiene una ventana. En este caso es el símbolo de elevación el que me está generando estos elementos. Y aquí hay otro que lo vamos a quitar por la otra opción. Y bueno, hay un patrón que tiene que ver es como con los materiales que como no lo veo acá, entonces de nuevo, no le di aceptar en Windows, le digo elevación del símbolo, aplicar y OK. ¿Sí? Vuelvo a seleccionar mi ventana, clic derecho, selecciono todas las instancias en la vista y aquí lo que voy a hacer es por override, por estos elementos, le voy a decir que en la superficie no me muestre el patrón. ¿Sí? Esto le voy a decir cancelar. Bueno, ya lo aplicó. Este patrón que tenemos acá, voy a seleccionar todas las instancias visibles en esta vista, clic derecho, override gráficos por elemento. Lo que le estamos diciendo es que este patrón, como el señalamiento de un vidrio, pues que no sea visible, ¿sí? Aplicar, entonces ya tenemos un elemento visible. También estamos viendo que nuestra ventana está quedando bastante fuerte, una línea, son muchas líneas que finalmente hacia afuera empiezan como a visualizarse. Entonces lo que le vamos a decir para estos elementos es que el color de la ventana, por ejemplo, si es blanco, pues desaparecería. No, pero es que le dijimos que no fuera visible la superficie.
pero las líneas de proyección son las que vamos a modificar y le vamos a decir que para estas ventanas la línea sea blanca o muy clara, ¿sí? Entonces ya me quedan más en el fondo. En este caso se me están perdiendo mucho, me está apareciendo es solamente la sombra. Entonces sí le voy a dar un poquito más de color, ¿sí? Y así gano también en profundidad, ¿cierto? Se destaca el elemento, pero la ventana aparece un poco más sutil y las divisiones no se me vienen tan al frente. Lo mismo voy a hacer con esto, con la presentación que tenemos aquí. En este caso, lo que tenemos es una puerta de curting system que igual por Visibility Graphics están en las puertas, doors, y tienen el símbolo Dancing Door Swing. Vamos a ver si es este. No. Elevation Swing. Sí, este es el Elevation Swing. El componente que me hace desaparecer esa representación gráfica. Ok. Y lo mismo, ¿cierto? Al seleccionar de aquí con control el panel, ¿sí? Clic derecho, selecciono todas las instancias que son paneles, ¿sí? Miren que me seleccionaron los de arriba y los de abajo, en este no porque es una puerta. Estos paneles le vamos a quitar lo mismo que le quitamos a las ventanas por categoría, entonces, por elementos, ya que los tenemos seleccionados todos, le vamos a decir que no sea visible la superficie de patrón, queda más limpio y además que tenga un poco de transparencia. Con un 10% es más que suficiente, ¿sí? Aquí ya tenemos la oscuridad en el interior, se destaca el elemento. Si lo hacemos, a ver, muy transparente, ya empiezo a ver muchos más elementos, entonces como en un 50% estaría más o menos bien, ¿sí? Que me deja ver el interior, pero se me destaca el elemento. Ok, en este caso como es un otro elemento, también debo seleccionarlo y este elemento vamos a decirle que el patrón tampoco sea visible y que tenga una transparencia. Aplicar, ya todos quedan de la misma categoría. Aquí tenemos entonces una atenuación, está quedando como muy suavizado, ¿sí? Eh, Vamos a darle un poquito más de contraste, entonces en esta profundidad realmente vamos a hacerlo un poco más oscuro para que me destaque un poco este sombreado, más o menos como en un 50%, ¿sí? Y uno de los elementos que influye también es la época del año que elegimos, la fecha y la configuración de la iluminación que elegimos. Noten ustedes también que cuando hacemos que un elemento sea transparente, pues ese elemento deja de recibir sombra. Aquí estaban viendo una sombra de este elemento sobre el cristal, pues ya se perdió en la medida en que ya lo volvimos transparente. Entonces hay que empezar a jugar como con esos elementos, lo mismo acá, ¿cierto? Aquí me lo está recibiendo es el perfil. Estos tres elementos se están viendo muy fuertes aquí en primera vista. Los podemos seleccionar y por elemento decirle que sea
halftone, aplicar, ok, ¿sí? También podemos trabajar los alzados, así que por ejemplo, este es un muro, ¿sí? Que ya tiene una apariencia, lo mismo que el sand, etcétera. Está bien, pero hay otra forma de seleccionar los componentes cuando yo quiero una determinado elemento. Por ejemplo, si quisiera destacar estos muros, otra opción que tengo para seleccionar los elementos es arrastrar y por el filtro decirle, "Miren, no quiero nada, ahora sí, por favor muéstreme los, por ejemplo, los muros, aplicar, ok, ¿sí? Aquí ya me está dando toda la representación de los muros, puertas, ventanas o, por ejemplo, aquí esta línea está muy fuerte, la de los, bueno, empieza a destacarse mucho el pasamanos, ¿sí? Se viene muy hacia adelante. Podemos decirle, por ejemplo, si no lo agarramos por uno a uno, podemos decir por el filtro que no queremos nada y luego seleccionamos los railings. El top railing en la parte de arriba y los railings son los de abajo. Vamos a seleccionar ambos, aplicar OK. Y en este caso, clic derecho, representación override por elementos, le vamos a decir no, que las líneas proyectadas sean un poco más claras, ¿sí? Y que sea lo más delgado posible. Aplicar. Aquí ya quedaron muy delgadas, transparentes, ya casi que se pierden, casi que blancas. Aquí ya le estamos dando un poquito más de fuerza. ¿Sí? Y todos los manejamos con un calibre muy, muy delgado. ¿Sí? Entonces, luego, antes estaba hacia adelante, ya nos va, se tira hacia atrás. Los elementos que pierden fuerza, entonces empiezan a verse más hacia atrás. Aquí estamos teniendo una especie de sombra de estos componentes sobre, sobre el terreno. Pues ya es algo de Revit. Si quisiéramos modificar esto, podríamos generar una región rellena. Pero por el momento creo que eso es es de trabajo, es de buscar una expresión que sea adecuada a las búsquedas que ustedes quieren lograr con su proyecto. Lo interesante de esto y que volvemos a aplicar la opción que traíamos con la planta es que puedo crear una plantilla de visualización de esto, ¿sí? Para aplicárselo a las demás fachadas, a los demás alzados. Vamos a hacerlo, simplemente vamos a View, Template y le decimos que vamos a crear un template desde esta vista. Bueno, en este caso me está diciendo que primero salve el proyecto y le voy a llamar alzado línea. Alzado líneas. Ok. Esta va a ser la configuración de alzado líneas. Listo. Le vamos a decir que corte. Bueno, que no corte. Y que me borre el borde. Este es mi alzado sur. Ahora entonces no voy a utilizar las que vienen predefinidas, sino que voy a crear mis propios alzados. Voy entonces a mi vista en planta. Ya tengo unos árboles que están por allá. Vamos a ver si se visualizan. Aquí tengo otros. Y voy a crear una vista de elevación tengo que activarlo de nuevo, como por este sector de acá. ¿Sí? Este le voy a decir que lo necesito hacia el frente y no de costado, que me borre la A. ¿Sí? Y la profundidad de la vista va a estar determinada por desde ese. Entonces voy a ver estos árboles en primer
plano y voy a ver toda la profundidad de la vista. Cierro esto. Este árbol está por fuera de todo contexto, lo voy a borrar. Estos dos también. Vamos entonces a la vista que acabamos de crear. Ampliamos el rango visual, en este caso, y vamos a darle una fine, una expresión fine. Aquí ya en fine nos aparecen nuestros arbolitos que hemos creado. De nuevo comenzamos con lo mismo, pero como ya tenemos una vista, lo primero que vamos a hacer es cerrar, definir cuál es el límite de nuestra representación. Estos elementos no me quedaron en la configuración, pero es tan sencillo como seleccionarlo y ocultar toda la categoría. ¿Sí? Lo mismo pasa con esta. Él me guarda es como la representación visual, ¿cierto? No necesariamente los componentes que apagué. Entonces voy a ocultar los elementos de toda la categoría. Y los árboles, a pesar de que tengo find, ¿cierto? En esto se me quitaron, pero la configuración que viene por defecto Revit es que los árboles RPC se ven en todas las vistas. Entonces de nuevo voy a crear todas las instancias visibles y los voy a ocultar en esta vista. Clic derecho, seleccionar todas las instancias visibles en la vista y lo oculto. Por allá tengo otros. Seleccionar todas las instancias en la vista y lo oculto. Seleccionar todas las instancias en la vista y lo oculto. Por aquí me sigue quedando uno. Y oculto el elemento. Es como lo más trabajoso hasta el momento. Seleccionar todas las vistas, todos los elementos en la vista y lo voy a ocultar. Y por último ¿sí? Aquí tengo el árbol que ya tenía, etcétera. Bueno, como estoy un poco alejado, no me está apareciendo esta parte de él, pero ahorita vamos a ver cómo mejorar eso para no ver las columnas que tengo al fondo. ¿Sí? Tengo mi árbol, tengo mis elementos, voy a configurar la vista y lo que voy a hacer es voy por View y aplicar un template a esta vista. ¿Cuál voy a utilizar? Alzado de líneas. Ok. Aquí ya entonces empiezan a aparecer los componentes visuales que tenía el proyecto, pero no aparece, me está quedando la configuración del sol un poco extraño, está generando mucha sombra. Pues a las 4 de la tarde aquí yo creo que ya sí vamos a tener lo que trabajar en la mañana, ¿sí? Para que no me quede todo en sombra, más bien, más bien de esta manera. Ok, entonces él me coge es la configuración de las sombras, los elementos que quitamos, la profundidad, etcétera. Aquí hay una serie como de confusión de elementos. Claro, este árbol me está generando sombra sobre sobre esta fachada. Estos están generando sombra sobre los elementos. Pero miren que si yo al árbol le digo que, perdón, si el árbol le digo que se vuelva halftone. Bueno,
está bien. Pero si le doy un poquito de transparencia, ya pierdo la capacidad de arrojar sombra. ¿Sí? Esto es un punto importante. En este caso sí lo voy a dejar halftone y lo mismo voy a hacer con este otro de acá para que no se me vengan tanto, ¿sí? Y queden más al fondo. Em, este proyecto es muy interesante porque tiene toda esta superficie vidriada, pero en esta representación pues eso no aparece, parece como una caja cerrada. Entonces hay que lograr realmente esa apariencia aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Volvemos y seleccionamos en este caso los que están cerrados son los paneles, no el curtain wall. Entonces con el tabulador voy a seleccionar el panel. Sí, aquí me dice que es un panel glaseado. Clic derecho, voy a seleccionar todos los elementos visibles en el proyecto. Todas estas instancias, todos estos elementos van, van, a, van a verse afectados y por override vamos a hacerle lo mismo que le hicimos a los anteriores, es decir, que el patrón de la superficie no sea visible y además tener un poco de transparencia. ¿Sí? Así ya entonces empieza a aparecer todo el interior de la casa. Y los paneles, de hecho, que es en la proyección de la línea, podemos decir que sea una línea muy delgada, ¿sí? Y podemos buscar un color más claro. ¿Sí? No es muy visible ese cambio, pero bueno, por lo menos ya logramos esa primera transparencia del proyecto hacia afuera. Aquí en estos interiores nos está pasando lo mismo, pero en este caso ya es una ventana que lo podemos hacer por Visibility Graphic o aquí ya encontramos también una manera de afectar la vista. Ya tenemos estas tres ventanas. Clic derecho, overview gráfico por elemento, le vamos a decir que las líneas de proyección vamos a dejarlas así y más bien lo que vamos a decir es que no sea y que vamos a darle un poquito de transparencia a nuestra ventana. ¿Sí? La sombra que estamos viendo acá es una sombra del interior de la edificación. Este panel no se vio afectado porque es una puerta, entonces tenemos que hacerle lo mismo, quitarle la representación de una puerta vidriada y una representación. Okay. Y lo mismo nos va a pasar con, bueno, esto quedó transparente, pero aquí sí quedó la representación del panel. Lo mismo en estas puertas, vamos por Visibility Graphic, creo que es mejor, por Doors, y le vamos a decir Elevation Swing, que no se vea. Los símbolos, Elevation Door Swing. No. Ok, vamos a hacerlo. Este ya lo Curtain Walls, Double Glass.
curtain wall, curtain panel, curtain wall, hidden lines, es una puerta, door swing, structural opening, los windows tampoco en la símbolo de elevación. Ok, ¿qué elemento es este? Door, es una puerta. Vamos a ver si por override el elemento digo que no quiera ninguna representación de la superficie. Nos apareció el patrón de la superficie y le vamos a dar transparencia, un poco de transparencia y para que se vea el interior y definitivamente eh, esto sí tiene que ser por Visibility Graphics. Es una puerta, door swing, no, a ver que siempre se me opening, no, no es la opening, plan swing, tampoco, elevation swing, sí, no lo había visto, elevation swing, ok, sí, pero el otro no le. Clic derecho, vamos a seleccionar todas las instancias visibles en la vista. Estas son las dos puertas. Clic derecho, override gráficas por elemento que no fuera visible el patrón y con una transparencia de 10. Aplicar y ok. Se me está dando, se me está olvidando darle el ok. Aquí yo creo que sería importante en el tema de las opciones gráficas visualizar muy bien el depth query, ¿sí? Y la atenuación para que esto empiece a venirse más al que no atenúe, que atenúe lo del fondo o que le ponga un poquito más de, ¿sí? Para que estos elementos se me vengan hacia el primer plano. Ok, ya estas son como las opciones que ustedes trabajarían. Y con respecto a esto, el terreno, aquí es importante pues ver la estructura porque se levanta el terreno, si no quedaría como levitando. Lo que podemos hacer es por anotación generar una región rellena, ¿sí? La voy a hacer muy rápidamente. Aquí lo puedo subir. Voy a trabajarla desde acá hasta acá, acá. Me voy a venir por todo el borde. Ustedes lo harán con muchísimo más paciencia para que les quede con mucho más precisión su trabajo. Estas ayudas de Revit a veces no son las mejores, obligan a hacer líneas que no queremos. Recuerden que las regiones deben estar cerradas. Ustedes y
finalizamos. Finalizamos con, vamos a editar el tipo, le vamos a duplicar, le hacemos así tierra, ¿sí? Porque le vamos a cambiar el relleno, el patrón de relleno. Aquí simplemente vamos a utilizar el patrón adecuado. Ok, ok, y finalizamos. ¿Sí? De esta manera ya tenemos el elemento. Algo que había olvidado también contarles es que estos árboles le podemos quitar este borde, ¿sí? Por Visibility Graphics podemos ir a Detail Item, ¿sí? Y le vamos a decir que no muestre el ítem de detalle, ¿sí? De esta manera ya el árbol tiene más un sombreado mucho más suave, sobre todo en este elemento, y que nos permite ver más transparencia. Bueno, eso es todo en cuanto a la representación en alzado.